Hey, qué pedo, diablitos, bienvenidos por fin a una nueva sección del canal que creo que lo vamos a seguir manejando por episodios, no lo vamos a empezar de cero. Este es el episodio 34, si no estoy mal, si no, pues estaré pendejo y me pondré qué episodio es, pero según yo es el episodio 34 del Diablo del Amor. Y bueno, chavos, ¿cómo están antes de comenzar este bonito proyecto? Bien, bien, aquí pues ya saben, emocionados de iniciar esta nueva etapa en el canal. Esperemos que les guste mucho. La verdad es que por primera vez en mi puta vida hice tarea. A huevo, exacto, güey. Ni siquiera en la universidad hacía tarea, pero bueno, tocó por ustedes y para ustedes. Y pues nada, aquí andamos al 100. A huevo. Sí, también bastante Oye, bien. traes barbita, ¿eh? No, boludo, Sí, que no. sí. Oye, nunca te había visto con Pues es que yo pelo tengo- en la cara. Ya sé, Iba a güey, qué pedo. rasurarme, pero dije, pues vamos a ver cómo sale. ¿Cómo O sea, crece, no? Todavía faltan partes por cerrar, pero ahí va. Sí, para finales de diciembre, antes de Navidad, más o menos, veo que no está chida, me la voy a quitar. ¿Está bien? Pero Ok. pues sí va a ser una temporadita para ver cómo se ve, ¿no? O sea, Sí, algo diferente, algo nuevo. Hay la gente que critica el look de Charlie. ¿Les gustó no les gustó? Todos hemos intentado, unos intentaron un bigote. Ah, cierto, el bigote que duró un Un episodio. episodio. Bueno, un especial que fue Nadie se dio cuenta. de la Casa de los Sims, Súper pero bueno. innecesario. Pero ese no es el caso. El caso de hoy, para los que apenas nos están viendo y son nuevos en el canal, bueno, antes opinábamos de cosas de nuestras vidas. Ahora vamos a darle un twist. Digo, todavía vamos a seguir manteniendo eso para nuestros seguidores más fieles, pero a lo mejor ese twist es de que ahora con nuestros invitados que tengamos vamos a seguir con digamos, lo que ya teníamos construido, ¿no? Pero ahora vamos a contar historias, relatos reales de cosas amorosas, de desamores, de traiciones, cosas relacionadas al amor, obviamente, por eso es Al Diablo el Amor, por si no saben. Entonces, pues vamos a continuar y vamos a hacer historias, vamos a narrarlas y vamos a estar opinando entre nosotros, como un gran podcast que la neta soy fan, que se llama Black Mango. Si lo han visto y están aquí por ellos, es muy buen podcast. Entonces, pues nos basamos un poco en esa idea. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos con la primera historia, la Sí, verga? ¿de qué va a tratar el tema del día de hoy, Beto? Bueno, sí, porque todas las historias Sí. están relacionadas. ¿En qué se inspiró el episodio del día de hoy? En los amores prohibidos que cambiaron algo en la historia. Okay. Amores prohibidos, esos amores que de plano no eran imposibles. Que no deberían Que no Exacto. deberían de existir. Que no deberían existir como Excelente. muchos en la vida. Y Entonces, obviamente, como todo amor prohibido, el pequeño spoiler es que todo lleva una consecuencia. Vamos a ir averiguando en cada etapa diferente de la Exacto. historia a qué nos llevó cada una de las historias. Y pues quien quiera irlo poniendo pues de acuerdo a sus vivencias es válido, ¿no? O sea, Exacto. A lo mejor tiene constructivo. relación algo que pasó en la historia con algo que pasó con tu ex. Puede pasar, porque el amor es infinito. A lo mejor cambia un poco el contexto. A lo mejor antes era por medio de cartas y ahora es por medio de redes sociales. Antes se escribía bien verga, ahorita se escribe como una mierda. O sea, esos cambios va a haber y existen, y pues dentro de nuestras historias también. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con la primera historia? Dale. ¿Están listos para la primera historia? Dale, ¿Conocer? dale. Ok. Venga. Sí, porque cabe resaltar que nadie de nosotros conoce la historia De del cada otro, quien. entonces tanto es nuevo para ustedes como para nosotros. Sí, exacto. Solo sabemos cuál es, o sea, el nombre de la Ajá. historia, pero no sabemos el contexto. Porque Sí, no. para no copiarnos la misma, ¿no? Sino que aburrido Exactamente. contemos la misma historia. Pero bueno, comencemos. Ok, bueno, chavos. Vamos a comenzar con una historia que cambió radicalmente Europa en el siglo XVI. Sobre todo, cambió muchas cosas políticas, sociales, culturales en esa época. Y es sobre cómo un hijo de puta, con todo respeto, un rey de Inglaterra tenía 6 esposas, o tuvo 6 ¡A la esposas, madre! pero se enamoró de una, y esa es la clave de esta historia. Como que se llama Enrique VIII, pues tuvo las 6 esposas, pero sobre todo en una en específico, que es con la que más se traumó, a la verga, la que lo dejó loco, la que lo dejó perdido, y tuvo una pelea por el papa por eso. O sea, una Sí. pelea con el papa, imagínate, Sí, y está cabrón, güey. Yo que más o menos me recordó un poquito las clases de historia, ya sé más o menos por dónde va, pero no conozco el contexto. Entonces, Claro. Eso es lo interesante. Vamos a ver qué fueron las cosas que pasaron. Ok. Eso es lo interesante. ¿Qué pasó, Ok. Beto? Bueno, ¿qué pasó? Enrique VIII nace en 1491 en Greenwich, ¿no? Era un chavo, para los que
nos están viendo, era un joven en la época clásica, digámoslo, de Europa, donde existían los reyes, por los que han visto Game of Thrones y están pendejos y no saben de historia, los que no han visto a lo mejor más o menos como Game of Thrones, ¿no? Donde existía el rey, la reina, y tenían a un hijo, o tenían hijos. Para los que no saben, pues siempre los que reinaban después eran los hombres, obviamente. Las mujeres en ese entonces no tenían mucho voz y voto como actualmente. Entonces, pues de alguna otra forma, tuvieron, o sus padres fueron Enrique VII y Elizabeth de York, que fueron los reyes en ese momento de Inglaterra, la verga. O sea, imagínate, güey. Inglaterra era lo más cabrón, de lo más cabrón en ese momento. Era la potencia. Sí. Era de las potencias. Y pues en ese momento tuvieron a este hijo. Pero este hijo, para los que no saben, no estaba destinado a ser el rey. No estaba destinado a ser el rey, ¿por qué? No era el primogénito. No, sí era hijo, pero tuvieron 3 hijos. Okay. Un Arturo, este chavo, y Margarita Tudor, que en los que no saben es la familia Tudor. Eran la familia Tudor los que gobernaban en ese momento. Sí. Entonces, para entonces, Arturo era el güey que, pues de alguna manera el que estaba destinado, el que lo estaban como conformando para ser el nuevo rey de Inglaterra. Sí, le estaban enseñando. Exacto, le daban clases, lo estaban adiestrando. Los principios, todas las cosas. Exacto, porque él era el sucesor, porque era el mayor. Entonces Arturo, pues, era el que estaban formando. Pero lo que no sabían para todo esto es de que Arturo muere a la verga. No mames. Ay, cabrón. ¡Qué putada! A los 15 años se petatea el cabrón. No tengo ni idea de qué. No investigué lo suficiente. Pero para los que no saben, en ese entonces, güey, los niños se morían rápido. O sea, porque con las enfermedades que había, no había el medicamento que actualmente, güey. Llegar a los 50 ya eras anciano. Sí, imagínate, güey. Entonces, en estos entonces, pues, te morías hasta de una gripa, la verga. Actualmente también, pero es muchísimo más difícil que en ese entonces, porque no había medicamentos. Entonces, como se muere, y aquí algo que no expliqué, Enrique, pues de alguna manera como lo que lo empiezan él como, no es el que va a ser el rey, digamos, lo tiene como más libertad. Cuando no vas a ser rey, tienes más libertades de hacer más cosas como artísticas, y él se interesó mucho por la escritura, por la literatura, por la teología, por un chingo de mamadas, la neta. Entonces, pues obviamente tenía esa libertad, y esa amalgama más abierta, ¿no? Pero cuando muere, obviamente, cambia todo. Te chingaste, ya todos tus sueños de ser artista, de lo que querías hacer, ya ni más. Ahora vas a ser el rey. A la verga, exacto. Vas a ser rey, entonces su padre, pues ya es como que lo va formando un poco a poco, y pues también se muere el papá, a la verga. Se muere el papá y también se muere la mamá. O sea, obviamente todo se muere, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Pero cuando se muere, primero se muere la mamá, de hecho, cuando él tenía 11 años. Entonces, pues de alguna manera la mamá era la que era más compasiva con él, la que lo trataba más chido, la que estaba ahí para él siempre. Entonces, pues de alguna otra forma, la mamá se sentía como que más identificado, porque el papá era como más frío. El papá siempre fue más frío porque pues, era el rey de Inglaterra, tenía que demostrar una cara, era como alejado de sus hijos, no era tan cercano, y como estaba formando más a Arturo, pues evidentemente era como más frío. Entonces se muere la mamá, para él es un choque muy cabrón de Enrique VIII, y entonces aquí es donde ya entra, y también después se muere la mamá, y entra aquí ya como rey. Entonces, pues, como les comentaba, la neta era un güey muy inteligente, o sea, sí era muy inteligente el Enrique VIII, estaba preparado, educado, y pues era autoritario, o sea, sí imponía a las demás personas, la verdad siempre estaba como al tope del cañón con todos, del reino, o sea, estaba muy cabrón, la neta. Pero entonces aquí es donde entra el primer matrimonio, chavos, para no dar tantas vueltas. El primer matrimonio, que es Catalina de Aragón. Catalina de Aragón aquí entra y es una española. En ese momento los reyes de Inglaterra y España estaban muy unidos para ser más fuertes en el poder. Entonces siempre la monarquía española con la inglesa se juntaba mucho entre, así de, mira, tú cásate con mi hija, la verga, mira, te la presento, es mi hija, tú que eres... Algo que se usaba mucho en la época de casarse claro. la gente de sangre azul, como decían. Sí, o sea, no te podías casar con alguien que no era. Entonces, en ese caso era la realeza de ambos países, ¿no? Entonces, juntaban fuerzas. Entonces, se casó con esta Catalina de Aragón, que la habían mandado de España a Inglaterra para que se fuera formando. Entonces, Catalina de Aragón entra y pues, pero lo que no se sabe, o lo que no había contado, lo pequeño gran detalle, es que Arturo, cuando murió joven, pero estuvo casado. ¿Y con quién cree que estuvo casado?
Con la misma. Catalina de Aragón. No. Estuvo casada con Catalina de Aragón. O sea, se casó Y se con quedó la- viuda. Se quedó viuda. Se casó con su cuñada. Exacto, se casó con la cuñada, que actualmente eso sería muy enfermo, si nos ponemos a pensar. Pero en ese momento, pero en ese momento, pues la neta era muy normal. Entonces Catalina de Aragón se había casado con su hermano, pero valió madres. Entonces, cuando ya, obviamente cuando eres rey, tienes que tener una reina. Entonces fue en ese momento de, ¿sabes qué? Tu hermano no se consumó el matrimonio, porque en ese momento el divorcio estaba como muy, no se podía hacer un puede, divorcio. Era, o sea, de hecho la iglesia no te permite, No te a menos de que cumplas ciertos cánones, ciertos requisitos exactamente. Pero en ese entonces era más rígido, o sea, Más rígido. y más en la realeza. O sea, la realeza estaba como súper mal visto por la sociedad. Entonces, pues estaba viuda, y había como un conflicto ahí de intereses, pero realmente se solucionó rápido porque dijeron que no se había consumado como tal. Que no se había consumado como tal el matrimonio, entonces... O sea, no habían tenido relaciones. o sea, no dejan claro eso, pero no se consuma, es lo que dejan claro. Entonces, por eso se da el matrimonio entre ellos dos y no hay ningún pedo, ¿no? Okay. Entonces, con Catalina de Aragón, se empieza como que a conocerla y todo el pedo y todo el desmadre, y tiene su primera hija. Pero él quería tener un varón, por lo que ya les comenté, ¿no? O sea, él quería que alguien... para que fuera su tener el sucesor. rey. Exacto, un sucesor a la verga. Sí. Y pues como no fue mujer, se fue agüitando de que no era pues un hombre, por así decirlo, un varón. Entonces tuvo varios hijos, mujeres, y todas murieron. O sea, todas murieron, menos una. O sea, quedó una hija de ese matrimonio, pero todas las demás morían. O sea, como que morían a las semanas de nacidas. Pero ninguno era varón. Entonces, pues Sospechoso. se frustró la neta Enrique, el buen Enrique VIII, se frustró muchísimo con ella. Y en ese entonces, pues cuando ya valían las relaciones, las mandaban como así, como si fueran basura, la neta. O sea, las relaciones sí eran así antes, güey. O sea, antes era como de completamente cambio radical de que, ok, no me diste un no varón, funcionas a la chingada. Sí era, güey. O sea, tan radical, la verga. Cosa que es súper raro porque ahora, pues ya con la ciencia sabemos de que el que pone el sexo a los hijos es el hombre, ¿no? Es el que tiene el cromosoma diferente. Exacto. Las mujeres solo tienen cromosomas X y nosotros XY. Entonces, nosotros somos quien pone si es hombre o es mujer. Exacto. Entonces en ese momento era como, o sea, me estás dando puras mujeres, te voy a chingar a ti. O sea, no es culpa mía. Exacto. Porque soy hombre, supuestamente. Sí, o sea, era bien machista la época en ese entonces, pero pues de alguna manera estaba normalizado, güey. O sea, estaba normalizado esa mentalidad porque pues, así todo se regía en ese entonces. Entonces, pues, como ya comenté, tampoco había tanta voz y voto de las mujeres, era como más limitado el pedo. Entonces, aquí es donde entra otra chava, ¿no? La que siguiente. Exacto. Ana Bolena, que es ahora sí alguien principal en esta historia. Ana Bolena, perdón. Ana Bolena es una chava, una joven, que también es de la realeza, pero igual de Inglaterra, pero es como de los nuevos ricos. O sea, de esas veces que aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad, en nuestro país, que salen nuevos ricos y hay mucha gente que, ay, es nuevo rico este güey, la neta, o sea, como que le hacían feo a esa como familia. Alguna herencia o alguna empresa que se hace grandes y entonces como ya tienen dinero, pues entonces ya se empieza a considerar como que parte de la gente de alto rango, de la nobleza. Todavía no llega a la nobleza porque para eso tienen que tener como un título, tengo entendido, pero ya como que ya subieron a ese nivel y entonces ya puede ser opción como para que alguien de ese nivel tenga relaciones contigo, ¿no? Sí, exacto. Entonces Ana Bolena pues estaba como al cargo de su ex esposa, de Enrique VIII, era como la encargada, de alguna manera, o sea, ella era muy preparada, o sea, la prepararon desde muy chica a Ana Bolena. Entonces la prepararon muy chico y después de un tiempo la mandaron a Inglaterra. Ella hasta se fue a Francia, entonces supo francés, aprendió francés y ya después regresó a Inglaterra con su ex esposa, la que ya comenté, la española. Entonces estaba como ahí, como dama de honor, por así decirlo. O sea, de las mujeres que le ayudaban a todo lo que hacía falta. Entonces ella era muy inteligente. Y la neta eso la trajo Enrique. Cuando ya valió madre tu relación con su esposa, ella dijo, ¿sabes qué? Ahora, ¿quién va a ser la sucesora? ¿Quién va a ser mi nueva esposa? ¿Quién va a tener mi futuro hijo? Mi futuro rey, ¿no? Por así decirlo. Entonces Ana Bolena se clavó muchísimo este cabrón con ella. O sea, muchísimo. O sea, le hacía cartas así como loco, le hizo
creo que como 80 cartas, güey. O sea, ya no era como amor, era obsesión de que se clavó tanto con ella, porque ella no quería ser su amante, güey. O sea, ella de plano no quería ser la amante. Dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ser tu amante porque yo quiero ser algo más. Yo quiero ser la reina a la chingada. O sea, yo no puedo ser tu segundona. Sí, porque aparte en esa época ser la amante, ser la persona con la que se acostaba a alguien más, si no estaban casados era un escándalo. O sea, sí, exacto. O sea, si no estaban casados, todo el mundo lo rechazaba. Y más siendo de la realeza, evidentemente, ¿no? Entonces Ana Bolena le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero nada. Y aparte de eso, aquí es una historia también conjunta. También este güey, Enrique VIII, como también era tan desgraciado, pues era el rey, güey. Nadie le puede decir que no. También en su momento, en esta época, también se chingó a su hermana de Ana Bolena. O sea, pero ella sí fue su amante de este güey, porque ella ya no era virgen. Ajá. O sea, la hermana de esta Ana ya no era virgen, y Ana sí era virgen. Entonces, pues, como que le valió madres y pues tuvieron esa relación de amantes. Pero bueno, obviamente en ese momento, pues a Ana no le importó realmente mucho. Entonces, pues, a Enrique le atrajo eso, que era una obsesión, que era muy divertido, que era muy inteligente. Y era de esas típicas chavas que no eran tan guapas físicamente, pero mentalmente era otro pedo, güey. Y cuando eso pasa, güey, y te dicen, la neta, no quiero nada hasta que seamos esposos, como que ese güey se obsesionó, se volvió loquito. O sea, de querer, a huevo, quererla a ella, la verga. Sí, creo que sí es un punto como que importante cuando te gana ese lado intelectual, más que el lado así, aunque sí puede ser bonita, pero el lado físico pasa a otro plano cuando te ganan a ese nivel intelectual. O sea, creo que hasta la fecha es algo que pasa. Bueno, sí. A mí me pasa. ¿Sí, a ti te pasa o no? ¿O qué opinas? Pues no, hasta la fecha no me ha pasado, ¿no? Pero digo... ¿Te guías solo por el físico? No, pero no me ha tocado una chava que yo diga, wow, intelectualmente es súper mega. O sea, ¿no te ha pasado nada de eso? No, o sea, no es porque prefiera más el físico que otra cosa, pero no me he visto como en esa situación. Claro. Es que no pasa, es que tengas una morra así intelectualmente que te mame, o sea, yo creo que es otro pedo. O sea, porque lo físico obviamente es muy importante, güey. ¿Qué es lo primero que te fijas en una chava? Lo físico. Pero sí, en algún punto, pues hay más que lo físico. Y aquí entró lo de este güey con su obsesión. Entonces, después de esto, aquí es lo de la pelea del Papa. Con el buen Papa, porque se tenía que divorciar. Exacto, porque le tenían que pedir permiso al Papa, porque dijo, me quiero divorciar de mi ex esposa, pero no se podía porque estaba mal visto. Y aparte, para lo que no les había comentado, pero la primera esposa, Catalina de Aragón, era tía de Carlos V. Carlos V tenía mucha influencia en ese momento. Entonces, el Papa dijo, ¿sabes qué? No el chocolate, Leo. No el chocolate. No, lo que iba a preguntar. Sí te vi con cara de... Se me antojó un chocolate a la verga, ¿no? Pero el Carlos V, pues obviamente era muy influyente en esa época. Pues era joven, pero realmente todavía en los chocolates. Entonces, pues obviamente el Papa le dio culo. Con todo respeto, ¿no? Le dio culo al Papa, pues meterse en ese pedo. Decir, ¿sabes qué? Voy a divorciar a esta chava, pero es tía de este güey que es muy importante. Entonces se juntaron ambas cosas, la religiosa y eso. ¿Y sabes qué? ¿Qué creen que hizo el buen Enrique? ¿Qué creen pues que...? Yo no te puedo, o sea, yo no quiero matar la historia porque yo sé qué hizo, pero Leo, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees que hizo? Exacto. O sea, ¿qué crees que hizo en este punto pues el buen lo Enrique? mandó matar. Bueno, al Papa. Tampoco tan radical, güey. Matar al Papa en ese entonces yo creo que lo hubieran odiado de por vida. Pero no. Lo que hizo es, ¿sabes qué? Me separo de Roma, a la chingada. Me separo de la religión que profesa. Ajá. Me separo de la ideología del Papa, de tener el Papa y la chingada. O sea, yo ya no quiero nada. Ya no quiero ser católico. Exacto. Técnicamente por sus huevos, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a anular mi matrimonio a la chingada. Me la pela. O sea, tal cual así. O sea, Enrique dijo, no, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí, yo me quiero casar con ella. Soy rey y yo hago lo que quiero. Exacto, yo me quiero casar con Ana Bolena y quiero divorciarme de mi ex esposa. Entonces, pues se le cumplió, lo hizo.
porque no pudo obviamente anularlo con la iglesia. Entonces esto rompió y cambió la historia radicalmente en esa época de la religión, o sea, completamente. Sí. Mucha gente estuvo de acuerdo, mucha gente no estuvo de acuerdo, pues evidentemente, ¿no? Hay muchos cambios de Tengo- la noche a la mañana, güey. Tengo entendido que creó su propia como que religión. que Digo, es- con sus allegados, Ajá. con los que están más cerca del rey, como que hizo esa nueva ideología. Digo, Ujú. parecida, pero a- obviamente como que moldeada un poco a la Ajá. idea que ellos tenían Sí. en ese momento. A la fecha, tengo entendido que en Inglaterra es una religión muy común. O sea, que se fue expandiendo desde él y lo fueron como que adoptando pues porque era la religión de su rey. Entonces como que pues, tenemos que seguir la religión de él. Exacto. No recuerdo bien, pero era como tipo la protestante, que es como la de Lutero, y esa es la luterana, pero me estoy metiendo en temas de religión. Sí, otros pedos que- más pero, profundos. Pero, o sea, creó eso sí me lo sabía, creó su propia religión y es una religión que actualmente es la mayoría de la gente de Gran Bretaña, porque no solamente de Inglaterra. Exacto, Gran Bretaña, ajá. Sí, en muchas partes, pues técnicamente fue por él, ¿no? Por el cambio ese radical que hizo con Roma, que por quererse divorciar de su ex esposa, imagínate el desmadre que hizo. O sea, todo un desmadre por tener un hijo varón, que en ese momento sí era de que a huevo quiero tener un hijo para que reine y quede mi línea, ¿no? Ujú. Y así todo este pedo. Entonces, lo que pasó aquí fue que ya en 1533, ya, se casó con Ana Bolena, todo chido, y rápidamente estuvo embarazada. No Embarazada. perdieron el tiempo. Exacto, a lo que fueron, güey. Cenó Pancho a la chingada, dijo, yo quiero ya mi hijo varón, a lo que voy. Y pues, ¿qué creen que pasó en este momento? En este punto, este es un punto clave. ¿Qué creen que pasa con el hijo Que de muere. ellos dos? Para él sí, prácticamente, pero Es no. gay. Fue niña. Fue niña, Ah. exacto. Para el buen colmo del rey, otra vez fue niña. Y para los que no saben, que en la historia es muy importante, fue Isabel I. Fue Isabel I Wow. que, pues, obviamente, o sea, ellos pensaban que era una X, obviamente, ¿no? Obviamente él la recibió, dijo, ¿sabes qué? Ok, es mi hija, o sea, sí es mi hija como tal, o sea, es la princesa, por así decirlo. Pero, pues, él estaba molesto por Sí, lo mismo quería de un que rey, no... quería Exacto. tener a su siguiente rey. Él quería tener completamente al siguiente, pues sí, estaba decepcionado, ¿no? Entonces la presión aumentó, porque la gente estaba como especulando, no mames, otra niña, ¿cómo que niña? No mames. O sea, la gente en ese momento opinaban de todo y se emputaban Sí. de todo, güey. O sea, Niña, mejor tírenla a la basura. O literal, algo. casi así era, güey. Entonces, al final de cuentas, y porque ya había tenido una hija aparte, ¿no? Entonces, lo que pasó después de esto es de que ya seguía la frustración con Ana Bolena, y Ana Bolena era muy radical, o sea, completamente. O sea, Ana Bolena era de esas que no se quedaban calladas, que le gustaba hablar de la religión, que le gustaba hablar de la política, que no se quedaba callada. O sea, para la época era una mujer muy revolucionaria. O sea, porque en ese entonces, para los que no saben, les doy un poco de contexto, las mujeres eran como más tímidas a decir lo que pensaban porque las podían matar o las podían hacer ese tipo de Sí. situaciones que a lo mejor, pues, era culero para Otras épocas entonces totalmente era, diferentes. o sea, sí, o sea, era otra época, no se puede juzgar algo que en ese entonces se manejaba de esa forma, ¿no? Entonces ella ya fue odiada dentro del consejo. Dentro del consejo Ana fue repudiada, fue de, esta morra ya me tiene hasta la chingada. Entonces, para no hacerse las largas, pues ¿Más? empezaron a decir que era una bruja. Madre santísima. Y ahí también suena el rumor de que tenía 6 dedos, que eso para mí es falso, porque, güey, o sea, era una jugada en contra para Sí. poder hacerle un juicio y poder matarla a la chingada. Ajá. Para poder casarse con otra morra, otra esposa, la verga. Para poderse deshacer, sí. Entonces ya fue como de que, ¿sabes qué? Ya me está incomodando esta Ana, que era el amor de su vida, Cuello. entre comillas. Era el amor de su vida, y ahí fue donde ya hubo el juicio y mandaron a Ana a decapitarla. La mandaron a decapitar a Ana Bolena.
y pues obviamente fue muy culero, pero esto no es lo más culero. ¿Qué creen que pasó? Justo 11 días después de que decapitaron a Ana, güey. O sea, ¿qué creen que más culero puede haber de que haberla decapitado? ¿Qué creen que pasó? Se casó con alguien más. Exacto, güey, se casó con alguien más a los 11 días, güey. ¿Qué hijo de puta, ¿no? O sea, me estorba esta vieja, déjala mato para conseguirme a otra. Exacto. 11 días después. O sea, y aparte, lo peor de todo, güey, es que, o sea, ni siquiera le dieron luto, güey. En ese entonces el luto era muy importante, de que hay que darle luto a la reina. A la reina, si no. Era la reina, que digo, no reinó mucho tiempo, fueron, si no estoy mal, creo que 4 o 5 años máximo. Entonces, pues obviamente no dolió mucho a la gente, pero a muchos sí, porque era una revolucionaria, como les dije. O sea, ella era una mujer que opinaba, que no se quedaba callada, que era hecha para adelante. Entonces, recuerda mucho a alguien de las últimas épocas, a Lady Di, que también pues dicen que la mataron. Eso da mucho tema para... Exacto, sí. Otro videito por ahí. Sí, o sea, no, está cabrón. Entonces, pues obviamente... y lo que no comenté es que también sufrió muchos abortos y tuvo un hijo, de hecho sí tuvo un hijo, pero ese hijo murió a los días, o sea, del parto murió a los días, entonces valió madres. Entonces ahí fue cuando la mandaron a decapitar, el juicio estuvo muy culero, dijeron que se había metido con su hermano, o sea, que Ana se había metido con su propio hermano, que había hecho, o sea, que había hecho incesto, que era bruja, o sea, dijeron un montón de cosas. Inventaron de todo para tener la justificación para matarla. Exacto, exacto. Entonces, de alguna u otra forma, eso fue lo horrible que pasó. Y ya después se casó con la Jane, que esto ya no voy a profundizar porque técnicamente esta es historia de estos dos personajes, en la cual pues valió madre su relación, todo por no tener el hijo esperado. Y aquí es donde entra el plot twist, es que Isabel I reinó después. Reinó después, porque obviamente sí se le cumplió a este güey Enrique VIII, se le cumplió su hijo con la siguiente que se llama la Jane. Jane tuvo el hijo varón, pero era un hijo como que muy enfermo, como que se murió la verga también, de niño. Entonces, y creo que era de hemorroides o algo así. Okay. O tuberculosis, suena, algo así. Suena más lógico, tuberculosis. Tuberculosis, algo así se murió. Por lo que investigué. Entonces, pues tuvo un hijo varón, pero valió madres, y los demás hijos no reinaron hasta Isabel, que fue la hija de Ana Bolena, que reinó después y hizo un cambio muy cabrón en la historia. Y aquí es donde entra esa historia de amor. Terminó en una hija que para ellos era, más bien para este güey, para Enrique, era una hija más. Desechable. Terminó siendo la que reinó durante 40 años en la historia. Y una reina muy importante en la historia. Exacto, muy importante. Cambió muchas cosas. En la época de William Shakespeare, para los que no saben. Oye, pero qué cabrón, ¿no? O sea, porque pues se supone que fue el amor de su vida y digo, pues matarla, o sea... Imagínate mandarle como 80 cartas, güey. En un lapso de un año, güey. Cualquier persona puede decir que es el amor de tu vida, pero te terminan literalmente matando, o sea, y creo que, o sea, a todo el resto de esposas que tuvo también las mató. La única que no mató fue a la primera, y eso porque ella murió de una enfermedad. Porque se murió. Bueno, dicen que murió de una enfermedad. También se sugiere que pudo haber muerto envenenada, pero también se dijo que Ana la mató. Pero eso también fue otra como desacreditación por lo mismo, de que, ok, de seguro tu ex esposa, la Ana, mató a esta morra. Pero no había otra forma como de... O sea, deshacerse de ella, por así decirlo. O sea, no pensó en, no sé, a lo mejor la mando a vivir a otro lado, así a España, la verdad. Sí, o sea, desaparecerla. El problema es que en esa época el mundo era Europa. Sí, o sea, Europa reinaba parte de Asia y esclavos de África, a lo mucho. Y aparte, en ese entonces era para dar poder, güey. Apenas se conocía también la parte de, creo que ya se empezaba a conocer América, pero era totalmente... Sí, era como muy... O sea, como que decías, estos sí, lugares así como de por allá dicen que... Exactamente. Hay otras tierras. No, y también era por tema de poder, güey, porque dice, ¿cómo vas a dejar ir a tu ex esposa? O sea, mejor la mato. O sea, para ya no tener pedos con ella, la Aparte verga. de que era muy controversial de que el rey luego tuviera otra esposa, porque el rey no podía tener otra esposa. Bueno, sí. Si no se moría. Si no se moría. Sí, o si no se divorciaban. Pero exacto. Era muy difícil, entonces yo creo que por eso...
Sí, sí, sí. Sí, era la única forma. Sí, o sea, y mató, como tú dices, a casi todas sus esposas decapitadas, porque así era el entonces en ese momento. Y bueno, dicen también por ahí que Enrique terminó muy triste. Terminó qué triste. consternado. No, Que creo que es la única esposa con la que sí terminó consternado, güey, de haberla matado, pero pues para él. Hasta mandaron a un güey, un espadachín de Francia, porque normalmente lo hacían con hachas. Y mandaron a un espadachín de Francia como para que fuera más limpio el corte. Más una pendejada así, especial. güey. O sea, más especial, imagínate, güey. Qué pedo, qué Sí, enfermo, bueno, te voy a güey. matar, pero con uno de Francia. Para Sí, que y veas una espada que, larga, ¿no? que eres especial. Qué bueno que después se inventó la guillotina. Sí, imagínate, sí, sí, obviamente. Ok, entonces aquí terminó la historia, No, chavos, mames. una historia muy completa. A mí me gustó mucho. Es investigar al que respecto. la neta es de las historias más grandes de la historia antigua. Y cambiaron un chingo, Muy, por eso muy el buena, amor o sea, prohibido. sí, sí, sí. Todo un giro total en Inglaterra. Completamente, amigo. Y bueno, ahora vamos con otra historia, para los que no saben. Vámonos ahora sí, de plano a la antigüedad. Llévanos. No, este güey sí es una historia Arrástranos. muchísimo más antigua, la verga. Sí, bueno, esta ya se remonta por ahí hasta a los, no sé si es antes de Cristo, Sí. ¿fue antes de Cristo? Sí, No. ¿no? Ah, No, sí, sí es no, después, es es después. después. Ok, bueno, pues no sé si ubiquen por allá una tal Cleopatra. Ojo, Cleopatra, obviamente, Cleopatra, obviamente. no sé si la ubiquen Que entre por ahí comillas, ustedes. bueno, que se dice que ya están acerca de encontrarla. Ya veremos, que no la han encontrado, Cleopatra. Ok, bueno, en este caso vamos a platicar acerca de el amor más prohibido que tuvo Cleopatra, que fue nada más y nada menos, no sé si ubican a Marco Antonio Sí, de Marco Roma. Antonio. Sí, 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 sí. Pues bueno, este fue un amor súper prohibido que no sé si cambió la historia, pero en Sí, ese sí cambió, entonces güey, sí, cómo no. fue como demasiado significativo Claro. para las personas de ese entonces. Ahí les va el contexto. Cleopatra siempre fue una gobernante muy política, muy buena para la política, tenía mucha labia, sabía muy bien cómo relacionarse con los otros países y tenía una muy buena relación con Roma. Como ustedes saben, pues Roma era pues lo más top, así como en la historia de Beto era Inglaterra lo más top, bueno, aquí es Roma. Entonces, todo esto se desarrolla porque el gobernante de Roma, que era Julio César, en ese entonces muere. En paz descanse. Pobrecito Este, Julio, la verga. Entonces, pues Marco Antonio es quien toma, por así Quien decirlo, toma el poder. imperio. El sucesor, ¿no? Entonces, exactamente, todo esto empieza cuando Cleopatra dice, bueno, pues ya se murió Julio César, tengo que ir a conocer al nuevo gobernante de Roma. Para porque, establecer pues, qué relaciones, me para imagino, ¿no? seguir, ¿no? Con la buena relación que había. Cabe recalcar que, pues, Marco Antonio estaba casado. Vámonos. Estaba casado con la Ok. hermana de su enemigo. Marco Antonio estaba casado con Octavia, así se llama su Un esposa. poco un nombre medio culero, la neta. Sí, porque ahí les va, es algo cagado porque es Octavia, hermana de Octavio. No, bueno, qué imaginación tenían en ese entonces. ¿no? Así que pues estar con Cleopatra pues era literalmente traición, ¿no? Tanto familiar como política. Sí, traicionabas a tus ideales, ¿no? Por así decirlo. A tu propia cultura, Ujú. todo, ¿no? Tu religión. Sí, Exactamente. la religión al fin y al cabo eran dioses diferentes. Y por eso puedes terminar muerto. Bueno, en ese esa época, entonces, güey. ajá, en esa Bueno, época y ya actualmente los- también, ¿eh? no coman ansias. Ok, Vamos ok. para allá. Bueno, nomás decía, los romanos en esa época eran, pues, o sea, profesaban ya nuestra religión, el cristianismo, catolicismo, etcétera, y pues los egipcios pues tenían sus propios dioses. Exacto. Anubis, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, bueno, así empezó la historia. Después de la muerte de Julio César, Ok. pues Cleopatra sabía que la supervivencia de Egipto, pues dependía, ¿no? De aliarse con alguien poderoso en Roma. Marco Antonio, pues dijo, bueno, pues vente aquí a Roma, para, pues explicarte que, pues cómo va a estar el rollo. Claro. Porque según Marco Antonio, Egipto no había apoyado a Roma en Ujú. tiempos Ok. como de guerra o en tiempos importantes, entonces él traía esa idea y manda a llamar a Cleopatra para pues, ver qué rollo, ¿no? Cómo va a estar ahí la relación. Entonces Cleopatra se lo tomó muy personal, Ujú. entonces quiso llegar a Roma con una entrada a lo grande. O sea, llegó en un barco dorado, no ¡Hala! sé si era de oro, pero era dorado y estaba Ok. rodeada de muchos perfumes,
música, flores, comida, telas así exóticas. Me imagino como la entrada de Aladdin en... Ándale, algo así. En la Sí, película. o sea, ella quiso llegar para impresionar, ¿no? Que dijera, Egipto es un... Sí, pues tiene sí. varo, También hay por varo. Egipto había un chingo de oro y todo lo adornaban con oro y pendejadas así, ¿no? Y como que les Exactamente. gustaba hacerle esos regalos. Y pues cuando Marco Antonio la vio llegar en su barco de oro y todo, pues le brillaron los ojitos. Ah, caray. Quedó sumamente impresionado. Y digo, también se sabe que Cleopatra pues, era muy... Bueno, pero Sí, eso, muy eso sí no hermosa. sé, o sea, es que también el contexto de hermosa actual y en esa época es Bueno, muy para diferente, ¿sabes? en ese entonces Cleopatra era considerada alguien muy hermosa. No sé si en la actualidad Sí, o sea, seguiría los siendo estándares de el belleza caso. cambian un chingo, ¿no? Exactamente. Pero sí, sí, sí. Pero, bueno, de hecho, más allá de la seducción y de lo guapa que era ella, lo que lo conquista realmente, como en el ejemplo de Beto, pues es su inteligencia. La inteligencia que tenía Cleopatra y su visión política y su manera de, pues, de gobernar a su pueblo, o sea, su forma de ver las cosas fue lo que realmente lo enamoró. Y bueno, pues entre varias reuniones que tuvieron para negociar ahí convenios políticos, banquetes, juegos y pues varias noches que pasaron juntos. ¿Crees ahí que, a ver, a lo mejor discutiendo. voy a decir algo medio discutido, ¿crees que haya habido orgías? Claro que por supuesto que sí, Beto. Estamos hablando de Roma, o sea, Era una... claro que sí hubo. Es que digo, depende, ¿no? O sea, no sé, güey, pero hubiera estado interesante estar ahí, güey. O sea, bueno, por muchos factores, por muchos en factores. eso- Sí, sí, sí. Todavía existen orgías. No, pues, ya si sé, te ya sé, quieres pero- unir, digo, no es No lo solo eso, mismo, me pero... refiero por todo el contexto, o sea, las fiestas, cómo fueron, o sea, como que deben haber sido muy interesantes, la neta. Eso Pues sí. sí, o sea, más que nada como conocer, ¿no? Cómo era el contexto, así como de, hey, ¿orgía el jueves o qué? Y todos, claro, ya está todo preparado. Pero bueno, se volvió, pues, primero lograron establecer la alianza estratégica que estaban buscando entre Roma y Egipto. Como pasaron tanto tiempo juntos negociando, Ajá. pues se formó una relación entre ellos, pero dice la investigación que yo hice que era más como una dependencia emocional entre Ok. sí, o sea, Sí, como... porque estaban en el mismo contexto de que... Sí, estaban en el mismo contexto y aparte, pues pasaron meses juntos, encerrados, así, negociando y comiendo y en banquetes, entonces generaron una dependencia pues fuerte entre ellos y de hecho Roma, toda la ciudad de Roma comenzó a verlos como un dúo demasiado poderoso, por lo mismo que tenían pues mucha química. Y bueno, ¿cuándo se volvió peligroso este pedo? Porque Ok. pues ya que sabemos el contexto de lo que pasó, pues Marco Antonio estaba muy enamorado ya de Cleopatra, ya estaba enculadísimo básicamente, Exacto. y comenzó a darle territorios. Comenzó a darle Ah, territorios y poder a Cleopatra dentro de Roma. O sea, dentro de Roma es como, ok, a partir de aquí es tuyo tuyo. y tú gobiernas esta parte, ¿no? Sí, Y bueno, y de alguna otra forma, eso ya es como que la gente en ese entonces no lo acepta. O sea, exactamente. y luego, yo creo que ambos tuvieron muchos enemigos en ese entonces, porque muchos decían, ¿cómo va a llegar esta random? Bueno, no es random, pero para ellos era random. Esta random a quitarnos cosas que son de nosotros y va a estar encima de nosotros. Y aparte lo llevó a un límite, porque bueno, para ese entonces los romanos, pues todo eso lo consideraban inaceptable, Claro. porque no solo le dio tierras, también a los hijos de Cleopatra los reconoció como sus herederos A la madre, no, al sí, trono mucho de poder, güey. Roma. Incluso él hacía donaciones políticas a Egipto para regalarle partes de Roma. No, pues O sí. sea, te voy a hacer Ok. una donación de este municipio de Roma. Y pues bueno, para Octavio, que es el hermano de la esposa de Marco Antonio, Octavia. Sí, sí, En sí, el sí. contexto, Marco Antonio ya habíamos dicho que tiene una esposa, Octavia, su hermano O sea, pero Octavio. esta esposa ya sabía que eran pareja, estos dos. Pues yo ¿O no sabía? ¿O Pues qué yo pedo? supongo que lo sabía, pero se hacía güey. O lo ocultaba muy bien y ella lo sospechaba algo, pero no estaba 100% consciente. Puede Sí, ser. aparte Octavio
era pues muy influyente de un enemigo de Roma. Ok, sí. Entonces, pues él se dio cuenta de lo que estaba pasando y usa todo, pues todo lo que los romanos no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Marco Antonio para atacarlo a él y acusarlo de haberse convertido en un esclavo de una mujer extranjera. Esto Madres. para los romanos, pues no. Sí, no, o sea, era traición total. Traición a la patria, ¿no? Por así decirlo. Sí, pues se crearon ahí chismes de que Cleopatra lo había hipnotizado, que lo había hechizado. La propaganda romana lo pintaba como una historia peligrosa de una reina extranjera seduciendo a un general romano para dominarlo y controlar Roma desde Egipto. Y pues bueno, o sea, la realidad es que un amor así en esa época pues era lo más parecido a un escándalo explosivo Sí. de la actualidad, ¿no? Sí, no se compara con nada, creo, actualmente. Exactamente. Tan fuerte que es esa madre, sí, ajá. Y bueno, pues ya en base a esto, pues ya había muchos pedos internos en Roma. Sí, no. Los enemigos de Roma, pues comenzaron a ver esto como, pues una traición, ¿no? Más que nada, pues el Octavio ese que pues dijo, güey, pues está haciendo Y venir a creo mi que hizo hermano. como que, por lo que yo sé, también él mismo, junto con la gente poderosa de Roma, dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacer un complot, ¿no? O sea, un complot contra estos güeyes, porque si no, nos va a Exactamente. cargar la chingada, ¿no? Y de hecho así fue. Se desató una guerra entre los que comandaba Octavio, junto con algunos que se rebelaron de Roma que no estaban de acuerdo. Claro. Obviamente Marco Antonio y Cleopatra se unieron en esta guerra, Ujú. pero aquí es donde viene la tragedia, muchachos. No más. ¿Puedes llorar, güey? En el año No me digas 31 eso. antes de Cristo, para ser exactos, Marco Antonio y Cleopatra Entonces sí fue antes de pierden, Cristo. Antes de Cristo. Todo Sí, esto. sí. Sí. pierden la batalla de Accio, que fue como la más importante, o sea, como ya la que dio como el golpe final. Ellos se encierran en Alejandría, en Roma, Ujú. tratando de resistir, pues mientras el ejército romano pues avanzaba, ahora sí que pues contra ellos, ¿no? Porque ya se les habían revelado. Ujú. Entonces, cuando Octavio llega a Egipto, también como para intentar conquistar pues, por allá, Claro, para claro, derrocar claro. a ambos, pues ocurre lo siguiente. Se crea por ahí el chisme y Marco Antonio recibe la noticia falsa de que mataron a Cleopatra, No. de que Cleopatra ha muerto. O sea, en ese momento ya se habían separado un poco, ¿o cómo Sí, fue el o pedo? sea, Cada porque quien gobernaba por después su de lo lado, de sus que cosas. se encerraron en Ok, Alejandría, ok. deciden ellos entonces, los enemigos, atacar también a Egipto Ah, y se regresa, para ¿no? forzar a Cleopatra a que vaya a defender a sus tierras, ¿no? Ok, sí. Entonces, ya después de eso se crea pendejo, el rumor falso de que Cleopatra murió ahí en Egipto. Obviamente esto es falso, pero pues en ese entonces no es como que te puedas meter a Google y Investigarlo. Sí, él no sale en Twitter, ¿no? Así Sí. de next. No. Entonces Marco Antonio recibe la noticia y se derrumba. Esto le rompe el corazón. Entonces, desesperado, decide suicidarse No. con su espada. Pero antes de morir. Ah, chingada, esto no tiene sentido. Ya entendí. Cleopatra, es que me salté un pedacito. Ya. Cleopatra se entera que le dijeron la mentira a Marco Antonio. Ah, Entonces ok. dijo, este güey va a ser una pendejada. Entonces dijo, llévenme a Roma de volada porque este güey tiene que saber que yo estoy viva. Entonces, no sé si fue así la cronología, pero, o sea, si fue tan exacto. Pero justo cuando Marco Antonio hace a la verga y se clava su espada, unos 5 minutitos después, llega Cleopatra, ahí donde está él, lo abraza mientras agoniza No. y Marco Antonio muere en sus brazos. Verde, güey. Wow. Muy Así poético, es. ¿no? Sí. Una Así historia que de amor, ¿no? Cleopatra, viendo que su amado se había suicidado, ella también decide terminar con su vida. ¿Se suicida, neta? No sabía, güey. No sé si se suicida o no sé si la matan. La No, verdad creo que la, o sea, no estoy tan seguro. no es tan claro cómo termina su vida, También es muy antiguo. pero muchos versículos. sucedió poco tiempo después. Octavio, que es como el villano de esta historia, quiere llevarla a Roma como un trofeo. Ah, pues sí, esta es la muerte de Cleopatra. Sí, ahí está. Cuando se muere Marco Antonio, Octavio, pues ya viendo que ganó, decide llevarla a ella a Roma como trofeo, así como diciendo,
Aquí está. Aquí Aquí está. esta Por perra. Sí, Ganamos. exacto. Ella obviamente se niega y elige morir con dignidad. La versión más famosa dice que se dejó morder por como a una serpiente muy venenosa. Puede ser. Aunque no está confirmado. Y bueno, con la muerte de ambos, también murió su historia de amor. Terminó la dinastía de los faraones con Cleopatra. Ahí terminó todo, por eso sí cambió la historia. Ella güey. fue la Sí. última faraón. De hecho, Egipto cayó a manos de Roma después de eso. Sí. Y listo. Así es que gracias a este amor prohibido cayó Egipto, Valió madre. cayeron los faraones. El amor destruye más que construye, what the fuck. Literal, güey. Y el amor debilita. O sea, que estos güeyes los debilitó el amor completamente. O sea, porque porque pensó, no mames, se murió Cleopatra, no aguanto más. Y la otra, por lo mismo, de que estaba también pues enamorada de él, pues hizo locuras, hizo pendejadas. Y No, y los aparte, dos se desguardaron, güey. Pues O sea, ella, en se lugar debilitaron. de irse a vivir a Roma como la había a prisionera, pues dijo, no, pues mejor mátenme a la verga y me muero con mi amado. Sí, en ese entonces era de, no, pues yo prefiero morir de pie que Sí. vivir arrodillada, la neta. Entonces, pues sí, la neta está culero. Pero Sí. cambió la historia completamente. Exactamente, es la historia de cómo Egipto cayó Exacto. porque Cleopatra andaba de cachonda. Bueno, no tanto de cachondo, pues sí, Sí, básicamente. Un poco, pero es que Resumiendo. depende, güey. Es que ella era muy inteligente, o sea, era demasiado Y inteligente se para la apendejó. época. Y obviamente ahí cometió sus errorcitos, pero realmente muchas cosas las hacía estratégicas y la chingada, pero pues al final de cuentas le salió mal al final, ¿no? O sea, como que estaba colapsando absolutamente todo. Pero sí, Exactamente. Ok. Pero bueno, esa es la historia de Cleopatra y Marco Antonio. Mira nomás, qué interesante. Y nos queda una historia más, Exacto. Una Y historia de nos Don va a Charles. platicar Charlie Brown, Barbita Nueva. El Barbas No. Nuevas, güey. No se imaginan la historia que les viene, porque Pues arráncate. a lo que voy, sus historias son conocidas. La mía, o sea, es conocida, pero no es muy contada. Ok, eso me hace más interesante, güey, más Entonces, interesante. Haciendo como que un poquito vamos a darle al grano, vamos a presentar un poquito los personajes, la historia del romance entre Abelardo Abelardo, ok. y Eloísa. ¿El de Plaza Sésamo? No, ese Abelardo no. Abelardo Eloísa. Ok, Eloísa. ok, perfecto. Eloís. Bueno, esta historia ocurre en Francia. Fans. En varias partes de Francia. Vamos a irnos un poquito por los personajes. Primero, pues tenemos a Pedro Abelardo, o Pierre Abelardo. Piaj, el buen Piaj. Exacto, él nació en Bretaña en el año 1079. Ok, Es un hijo de una familia de escasos recursos, no pobre, pero tampoco rico. sí, Entonces, intermedio, todos los ingresos de la familia se van a su educación ¿no? Ok. y se convierte en la celebridad de toda Francia. Así como ahora los influencers, él era el teólogo, el filósofo más famoso del momento y todos querían que les diera clases privadas. Ok. Entonces, O sea, era un profesor, güey. exactamente, Ok. él daba, o sea, ya a sus 30, 40 años, empezaba a dar vueltas por toda Francia, ¿no? Ujú. y pues la gente lo buscaba mucho. Y ahí entra nuestra segunda protagonista, Eloís. Eloís, uf. Eloís de Argenti, sus padres nobles, pero mueren cuando ella estaba joven, entonces Aquí todos se mueren. Sí, entonces en esa época todos se mueren jóvenes. queda al cuidado de su tío, el cual era, tengo que leer esta frase porque es ¿Es en francés o qué? no, es un canónigo, que es como un clérigo de la iglesia, o sea, esa era Ok, ¿su parte, tío? su tío. Ok. Él se queda como el tutor de Sí, Eloís. porque, ok. Y ella, hay que aclarar que es del año 100 o 1101. Ok. Eso quiere decir que hay una diferencia de edades de un poquito más de 20 años. Ok. ¿Sí? Él es del 79 y ella del 101. Ok. Sí, hay una diferencia de edad considerable, obviamente. bastantita. Sí. Ok. ¿Ok? Más de 20 años. Entonces, por ahí del 115,
el tío de Eloís, perdón, en los nombres luego. Es que los nombres son raros, la sí. neta. Fulberto, El Fulberto. el Fulberto. Qué nombre culero, pero bueno. Exactamente. Ve que su sobrina es muy inteligente. Y en esa época las mujeres no solían ser inteligentes. No podían. Estúpida. Exacto. No es que no eran inteligentes, es que no las dejaban ser no las inteligentes. dejaban broma, obviamente. Era no las porque dejaban ir a las la escuelas. sociedad no permitía que desarrollaran y destacaran su Pero intelecto. ella, Sí. dentro de una familia noble, de dinero, tenía accesos a libros y cosas por el estilo. Entonces O sea, ella inteligente. era muy intelectual. Ok. Y entonces su tío vio eso y dijo, oye, esto se tiene que aprovechar, tienes que aprender más. Ujú. Y por esos momentos andaba el Abelardo en París, ella era de París. Ok. Y, oye, ¿por qué no te vienes a darle clases a mi sobrina, que es muy inteligente? Ah, claro que sí, Con el profe. Ah, la madre, se metió en el problema. claro que sí, claro que voy a ir a enseñarle. En cuanto llega Abelardo a la casa y ve por primera vez a Eloisa, Adivino, se enamoró. sí, A primera vista, ¿no? a primera vista. Ay, qué Es- cursi a la vez. Y en teoría ella también, porque se dice en los escritos que Abelardo era un hombre muy guapo y muy atractivo, y aparte Profesor, inteligente, no mames. profesor y con mucha fama en Francia. Entonces, Imagínate, o güey. sea, era el hombre del momento, no era un rey, pero era el hombre del momento. Sí, era el que estaba en tendencia, que todo el mundo hablaba de él, ¿no? Así de que Es estuvo bien como si pinche inteligente. todas las morras que ahorita quisieran con algún artista, más o menos, Ajá, ok. por ese lado. Nomás que en esa época lo que se valoraba era la inteligencia. Es un... Sí, es que entre más Sí, inteligente eras o más conocimiento tenías, pues más poder, evidentemente. Exactamente, no Ajá. había como grandes músicos, esos eran como que de ambientación, eso se hizo más tendencia después. Bueno, entonces pues se le empieza a dar clases, pero las clases, ¿De qué eran las clases? filosofía, No, anatomía, ¿verdad? teología, ah, Esas Yo van creo- después, Beto. Esas creo van que dentro de, hubo ¿no? mucha química, física y anatomía, Ya, sí, me imagino. güey, porque me imagino. durante, o sea, sus encuentros, sus clases, de repente había clases donde le decían al tío, oye, andamos como que muy metidos sobre en este tema, déjala que se quede en mi casa No, pues. para que desarrollemos más el tema. Y el tío, pues sí, que se quede, pues es un señor de 40 y mi sobrina de 15, No la madre, imagínate. 15, 16, 17 años. Sí, no. Eso empieza en el 115 y por ahí del 117 resulta que Eloís queda embarazada. Queda embarazada. ¡Ah, No. qué raro! Queda embarazada, ¿De niña o de niño? creo que es una niña, O sea, no es relevante en la historia la niña, la hija. Astralabe se llama. Ok, Astralabe, algo por el estilo. ok. Pero no es relevante. ¿Por qué voy? Al momento que queda embarazada, se van a Bretaña, justamente de donde era Abelardo, Ujú. para esconder el embarazo, porque no estaban No casados. estaban casados, sí. Entonces era eso un ya desmadre, era. güey. Y luego la diferencia de edades, ella todavía era menor de edad. Sí, no, se veía O también sea, mal. en esa época eso no importaba, pero igualmente quedó un señor de 40 y como que no están casados, algo Sobre mal. todo que no están casados, eso es Y lo... eso podía, más que perjudicarle a ella, perjudicar la fama de La Abelardo. reputación de su Abelardo, sí. reputación. Ujú. Entonces se van a esconder, tienen a la niña, pero la niña muere. No mames. La Puta niña no- madre. ¿Por qué siempre mueren? No había medicamentos. Ya puta sé. madre. Entonces regresan, pero entonces el tío ya sabe lo que traen, la ondita que hay ahí, entonces se empieza a sentir traicionado y se empieza a sentir mal. O sea, el tío ya se entera. Sí, está celosísimo. O sea, no físicamente, porque pues era, o sea, Sí, celoso de que se llevó a su, por así de que, decirlo, o sea, de que traicionaron su hija. confianza. No es su hija, pero técnicamente. Pues sí, o sea, entonces, pues les obliga a que se casen, pero aquí empieza el empoderamiento femenino. Eloís no quiere casarse. Ok, ¿por qué no quiere casarse? Güey? No quiere casarse como para no afectar la fama que tiene Abelardo y otro porque quiere ser libre. Sí, pero Quiere- es que, güey, si sales en Plaza Sésamo, tienes que cuidar tu reputación, Sí, güey. sí. Quiere que su relación, o sea, sea libre y como que apasionada. O sin sea, ese- sin un- ella es más hippie. Ella es sin como una más de... atadura. Ok. Ajá. Entonces, como que, o sea, muy avanzada para su época, totalmente. Sí, o sea, ella que no le gustaban los compromisos, digamos. Pero al ¿no? fin y al cabo se terminan casando A huevo. por
debajo o sea, como que existe que están casados Pero nadie sabe. ante la iglesia, pero a nivel público nadie sabe. Y la gente le preguntaba, pero es que es cierto que están casados. Y ella les respondía, no, no estamos casados, él es un hombre libre, él es mi maestro. Ok. Lo negaban completamente. Él es su maestro. Sí, obvio. Ajá. Esa es Más soy parte- su funda, pero... No más eso. Sí. Entonces, ¿Y cuándo viene la tragedia? aquí viene la tragedia. Ah. Fulberto, el tío, Ah, el tío. Ajá. cansado de toda esta situación y Ya de basta de que, estupideces. se escondían a darse todo el tiempo, a besarse. Y, o sea, hay muchas cartas que se dice todo lo que hicieron. Ahorita les voy a leer un pedacito de una. A la madre. madre. Qué cosa, Sí, cabrón. sí. Entonces, Me imagino que era como el Pornhub de antes. De antes. Bueno, Como ya con las canciones de Danny Flow nada me espanta. Güey, así que- Exacto, bueno, si te pones a considerar la época después de que escuches esto, vas a decir, ah, caray. Sí, de seguro es una niñería, ¿no? Comparación de lo actual, ¿no? Con la Ajá. música. Güey. Y Sí, entonces, ya como que cansado de eso, manda. Hay varias versiones. Hay una versión donde manda a un criado de Abelardo le da dinero para que le haga algo. Y hay otra versión que manda a unos rateros que se consiguió ahí. ¿Que le haga algo a ella? A él. El Ah, punto ok. es que una fatídica noche Ujú. en la casa de Abelardo irrumpen en su cuarto varias personas, lo amordazan, Orgía. lo atan, Ah, ¿no? lo atan, atan ajá. y lo castran. ¡A la madre! Le mocharon todo allá abajo Le cortaron los ex, pobrecillo. y el miembro, Ay, No el todo. No mames, se quedó como si nada, güey. como si nada. No mames. Lo dejaron, ¿Y ahora cómo hizo pipí, güey? lo decapitaron. Otro decapitado. Sí, decapitado de allá abajo, güey. No mames. Y ese acto hace de que la relación que ellos tenían, o sea, él la deja de visitar, él la deja de ver. Sí, pues obviamente, como que Obviamente, dice, pues, fue por ella, sí, fue pues, por ya ella pa' qué. indirectamente, ¿no? Exactamente. Entonces se va y se refunde en un monasterio. Se Pues vuelve, sí. Se hace ¿Qué te sacerdote. queda? se vuelve monje. Se vuelve monje, literal. Ajá. Y, O sea, pero la gente se entera de esto. O sea, en ese entonces se no, enteran que. no, en ese entonces Ah, no se ok. enteran nada de eso. Eso ya ahorita es el donde pega la historia. Ahorita vamos a eso. Ok. Entonces ella, al no saber nada de él, entre su tristeza, también va y se mete de monja. Ok, ambos. Creo que hay Qué parte originales, de la ¿no? historia que ella ya la habían dejado como que al cuidado de las monjas, pero no era monja. O sea, estaba ahí, pero ya no, pues nada, porque el tío ya no la recibía en su casa. Pero creo que después ya como que ya se decide irse por el camino también del monasterio de las monjas y el de los varones, monja. Exacto, sí. No Cada sacerdote, quien en es su pedo. diferente. Separados. Bueno, en ese entonces creo que era todo junto, ¿no? No, cada quien, o sea, eran diferentes y en diferentes partes de De Francia. Ah, ok. No, ok, Sí. va. Y entre ¿cómo se llama? Los Abelardo, nombres, Abelardo. iba a decir Alberto. Ah, ya me vas a meter en la historia, güey, huevo. Entonces aparece Jalo. Beto. De la y nada le da aparezco. su miembro a Abelardo. Se lo Entonces, presto. Abelardo se escribía cartas con un amigo que tenía de otro, pues, ¿cómo se llama? De otro lugar. Monasterio. De otro monasterio, exactamente. Y entonces, pues entre las cartas, el otro monje le dice, oye, pero yo traigo esta bronca, ando pasándola muy mal. Y Abelardo de buena fe le dice, güey, lo que te está pasando a ti, no sabes lo que me está pasando a mí. Y le escribe todo lo que A le la pasó. madre. Y lo filtran, ¿no? Ok. Y entonces en ese monasterio llega y Lo coincide filtraron en que la Facebook. letra, o sea, lo ve esta Eloísa y ve la letra y ve la historia y sabe que es Abelardo. Y entonces pues ya con la dirección postal, ya le empieza ella, le manda una primera carta y él le contesta. Y así sus cartas, varias cartas que se mandaron, se vuelven una historia de amor que inspiró a toda la etapa del romanticismo de 1400 a 1600 por ahí. Entre ellos, inspira mucho la historia de Romeo y Julieta. Ok, Pero, o sea, no entiendo, ¿Romeo no tenía pito en la historia o...? No, porque- se No, la Inspira, historia güey, de se inspira. amor. Ah, ya. La historia de amor prohibido. Exacto.
Sí, o sea, es diferente, Shakespeare hizo lo que quiso, pero sí tomó como que el amor prohibido. O sea, pero que no desde- entendí, o sea, perdón, creo que me fui un poquito. O sea, las cartas no se las mandaba a otro güey. Al Sí, principio, sí, ya pero después se se las- filtraron las cartas. al principio, pues, ¿Pero en dónde se filtraron? ¿En Facebook o...? Facebook para ese Reddit. entonces bueno, era... resulta que era alguien eran las del convivencias. monasterio donde estaba el Eloísa. Ah, Era un Ah, monje ok. del monasterio de Eloísa. ya. Y yo creo que viendo así como que el remitente, no ver la historia, o sea, oye, esta letra se me hace conocida. Y, oye, ¿sabes quién es? Ah, sí, es tal persona. Y ya le empieza a leer y se da cuenta que es Abelardo. Y ya se empiezan a escribir cartas. Entonces, Entonces, ella le ambos. manda una primera carta y luego Ok. le contesta. Ella en la primera carta le dice que lo extraña, que su vida, o sea, No tiene es sentido. muy difícil. Sí, literal, es muy difícil. Obviamente con palabras de la época. Y él le contesta de que Amejda. él estaba como en un punto como de culpabilidad, de que todo era su culpa y que por eso estaba refundiendo en Dios, ¿no? Que para poder sanar. Sí. Y, Que no fue su culpa, ¿no? O sea, pues, se bueno, amaban entre y comillas, ya. es que no Pero- veo que como tal ni a Bueno, ella ni a primero él, ¿no? O abusó sea, de una niña de 15 años cuando tenía bueno, 40. pero si era mutuo, consensuado, no pasa nada, güey. O sea, al Y final de entonces- cuentas, güey. A ver, hazlo. No, obviamente, Les ya voy ahorita a- no. Les voy a leer un fragmento de la segunda carta Que es muy de erótica, ¿no? Eloísa Abelardo, que es la más erótica de Inserte todas. música A ver. romántica aquí, por favor. Beto del futuro. Dice: Oh, cómo me turba y me agita los antiguos goces carnales que tuvimos. En mis sueños te veo a menudo y mi espíritu se entrega a lo que mi cuerpo no puede ya. La madre. No, Ni en súper los- explícito. Ni en los oficios solemnes, o sea, en el monasterio, ni en la oración, mi alma está absorta en Dios. Los recuerdos amorosos me asaltan y a veces te confieso mi debilidad. Mis pensamientos se fijan más en nuestros placeres que en mis votos religiosos. ¿Eso A a quién la se la madre. mandó a quién? O sea, ella, él. Ajá, ella, él. Ah, Oye, imagínate, pobre güey, o sea, ya estoy emprendido, pero no puedo hacer nada, güey. no, es que pues, si te cortan todo, Por eso, ¿qué hace? pierdes el cierto Pero me imagino que... deseo. O sea, sí, me imagino que se pierde un poco, La pero mayoría. también te quedas como raro, ¿no? No poder hacer nada en ese entonces. Sí, pues, Bueno, estar en un monasterio también, o sea... Sí, de hecho, aquí tenemos un fragmento que le dice, O sea, lo que le respondió o ¿Él a otra ella? carta, güey. él a ella: Ah, ok. perdóname si creyendo hacerle mucho bien te he causado un grave mal. Basta que yo, sin quererlo, te haya hecho sufrir para padecer también contigo, porque créeme, Eloísa, te amo más que nunca. Ah, sí, poético a la verga. imbécil. Estamos hablando de que todas estas frases son en latín, entonces... Sí, claro. O sea, era o sea, difícil de entenderlo. Todo ¿no? Es era como- muy poético. Sí, claro. Sí. Y, Antes pues, escribían chido. La Ahorita historia no. de amor, o sea, fueron muchas cartas, ahí casi me leí como 5 cartas de cada uno, o sea, como 10. A la madre. Es un libro entero, Wow. está muy interesante. No habemos pene. El libro. No, de hecho, aquí déjate digo cómo se llama el libro, o sea, su autobiografía. O sea, él escribió un libro. Sí. Ok. O sea, no, pues. Se llama... Sí, pues ya que puedes hacer, güey. ¿Qué haces? No te queda ¿Qué otra, haces, ¿no? pito? Déjame... Y tuvo un hijo y la hija que se murió, güey, aparte, güey. O sea, La súmale, güey. historia calamitamum. A la madre, ¿no? O Pues, sea, qué de random. calamidades. Sí. Historia de mis calamidades. A la madre, güey. Y pues, ¿cómo no? Oye, pero ¿qué pasó al final? Ok, O sea, después de que ya las Sí, se mandaron las cartas, un chingo de cartas y así. tiempo, no ¿qué se más pasó? volvieron a ver. Ah, Nunca, ¿Nunca en la vida? Nunca en la vida se volvieron a ver. No. Nomás quedaron sus cartas. Él muere en el año 1142. 1142. de herpes, ¿no? Como a los 62 años aproximadamente. Ok, 61 digo, años. murió grande, o sea, no murió Sí, joven. bastante. Ok. Para la época, Para sí. la época. Se aguantó un chingo, la neta, mis respetos. Y ella muere 23 años, 27 años después. Ok. 20... Y ella no escribió nada más, o sea, no No. supo nada después de ella. Ella muere en el 164, veintitantos años después. Ahorita no estoy haciendo los cálculos. Sí. Pero coincide que también muere de 61 a 62 años. Se mueren como Mueren del- a la misma edad que su amante.
Qué romántico. Y la entierran en el mismo mausoleo donde la entierran a ella. O sea, pero eso me imagino que fue muchísimos años después. No, o sea, a ya ella- que se supo la historia. A güey. ella la entierran en el mismo monasterio donde lo enterraron a él. Ajá. Y ya cuando la historia se empieza a hacer famosa, Ya en el mismo lugar. la llevan al cementerio más famoso de París, que no me acuerdo el nombre. Y si vas a París y vas pues, al cementerio, está el mausoleo con las tumbas de Abelardo y Eloísa. No mames. Wow, qué fuerte. Qué buena Abelardo historia, ¿eh? sin pito. Está impactante, la neta. O sea, todo ese tema del simpito, güey. La Imagínate. historia de cartas, güey, de cómo era famoso y después se encerró en el monasterio, Te güey. cortan el pito en el 118 y vives hasta 1000, ¿no? 100. En el 1100. Sí, 1118, me estoy saltando el... Sí. No, pues qué fuerte, la neta, güey. O sea, actualmente ya no. menos Bueno, de sí, todavía, ¿no? Hay esos grados de violencia. Vivió 24 años sin pene. ¿Con nuestra edad? Ver. Imagínate 24 años sin nada. Terrible. ¿Y cómo se la ingenió para hacer el... O sea, si hicieron Pues un yo creo edificio que queda por ahí un O una... video, No, es que en ese O sea, entonces es que sé cómo no creo fue, que se güey. le haya, no creo que haya quedado así como nenuco, así todo O sea, Sí, mochado. o sea, más ¿qué? bien está mochado. mochado, pues. sí. Ah, ok. Yo pensé que no tenían absolutamente nada, güey. Sí, Y hubiera no, o dicho- sea, yo creo que era como un mini muñoncito así. Qué imaginación, ¿eh? ¿Te imaginas que todavía se levanta poquito nada más? Y ya. Literal, y ya, no me hacías así, ¿no? Se soma, güey, así. Leyendo las cartas. Es en ese entonces, ¿qué más? Una... No, pero aparte ya no tienes huevos tampoco. No, ya, aparte, Una pintura nada más. aparte ver, güey. estando en el monasterio, supuestamente si tenían esos malos pensamientos, tenían que, así como ahora en el creo se dice por mi culpa, imagínate que se hacían eso, pero con látigos. Bueno, Así pero en en la ese espalda. entonces no sé, güey. Porque ya ves que, ya después a lo mejor contaremos esa historia, que ya ves que hubo un papa que hacía orgías y la chingada, que era un papa joven y valió madres. Ya a lo Eso mejor es después cerca contaremos también eso. de la Edad Media, que es más o menos por donde está esta historia. Sí, Ok. no, interesante. Bueno, Pero bueno, amigos, fue un placer que hayan escuchado estas historias. Vamos a seguir contando historias, también vamos a tener invitados, vamos a hacer también cosas en la calle, que eso no lo hemos contado. Vamos a estar haciendo dinámicas diferentes. Queremos revolucionar este podcast, que haya un poco de diversidad, digámoslo así. Y pues qué más que con ustedes, diablitos, se les agradece un chingo y pues qué más les puedo decir. Lo único que les puedo decir es que gracias. ¿Algo que quieran añadir para despedirnos? no, nada, denle like, suscríbanse, pongan ahí abajo en los comentarios qué historia les gustó más o alguna que les gustaría que relatáramos también. ¿Con cuál se identifican más? Exacto. Cuídense mucho, que no les corten el pene. ¿Ustedes con pues, cuál se identifican más? O sea, ¿con cuál de las tres historias? Antes de Ninguna. irnos. Es que mira, O sea, algo, un pedacito de algo. la de primera esto me historia, identifico. la primera historia habla un poquito del romance de como de un hombre que a fuerzas quiere algo, ¿no? Entonces como que Sí, el rey, ¿no? Que ajá, dices, quiero huevo. yo a fuerzas quiero esto, entonces como del hombre que se aprovecha. Yo no me siento muy identificado allá. Sí, no. Luego, la historia que yo conté es una historia como que muy de amor, pero demasiado trágica con diferencias de edades muy rara. Tampoco me identifico. Yo Ajá. creo que Ninguna. justamente la historia de Cleopatra con Marco Antonio es como que de ese amor de que se quisieran dar todo y que quisieran ser ambos así como que... Y ambos fuertes, o sea, Exactamente. ambos son poderosos, güey. Yo creo que es la historia que personalmente más me hubiera gustado vivir. Si te pones como el papel todos de cada uno, Pues sí, definitivamente no quiero que me corten el pene. Tampoco me gustaría mandar a matar a mi esposa. Pero Entonces- en esa época, O si sea, eres él- rey, tienes él- muchos privilegios, sí, pero él vivió como rey, literal. matar gente así, pero pues sí, está culero. actualmente nadie lo recuerda como alguien bueno. Sí, no, completamente. Pero bueno, déjenme en los comentarios con cuál se identifican más, cuál les gustó más. Y recuerden todos que... ¡Al diablo el amor!